Entre las grandes batallas que se llevaron a cabo en el universo de Kimetsu no Yaiba, sin lugar a dudas, una de las más épicas y legendarias fue la terrible batalla que tomó lugar entre Akaza y Kokushibo. Lamentablemente, sin embargo, nosotros jamás pudimos saber mucho sobre dicha batalla, simplemente conocimos los resultados, pero sobre los acontecimientos y cómo fue que sucedió este evento, jamás se nos contó nada. Y es por eso que en el video de hoy te contaré una historia, la cual está inspirada precisamente en este gran suceso. ¿Cómo fue que Akaza finalmente llegó a desafiar a Kokushibo? ¿Cómo se llevó a cabo esta pelea? ¿Y cuáles fueron los sucesos que finalmente llevaron a este desenlace? Pues para responder a estas interesantes preguntas, esto es la historia de Akaza y la batalla contra Kokushibo. Advertencia: este video está basado en datos oficiales del manga y el anime. Sin embargo, recuerda que las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Esta historia tiene lugar aproximadamente 2 siglos en el pasado. En aquellos tiempos, el terrible Muzan Kibutsuki se encontraba en uno de sus clásicos viajes, yendo a buscar información sobre la flor del lirio azul y la manera en la cual volverse alguien resistente al sol. En cierta ciudad de Japón, Muzan Kibutsuki se encontraba hospedado en un hotel bastante lujoso, y ya en la noche, mientras caminaba al abrigo de la luna, escuchó unos rumores sobre una noticia que conmocionaba a toda la gente de aquel lugar, pues un lugar cercano conocido como el Dojo Kenjutsu había sido atacado de una manera realmente despiadada, pues un solo sujeto bastante extraño había desafiado a todos los maestros de artes marciales, y tras enfrentarlos y derrotarlos, había ocasionado una terrible masacre, acabando nada menos que con 67 personas. Lo peor de todo es que, según los rumores, aquel que había cometido ese terrible acto era solamente un solo hombre, lo cual sin lugar a dudas parecía algo increíble. Al escuchar estas palabras, Muzan pensó de inmediato que había sido un demonio, el cual había decidido atacar ese lugar. Sin embargo, para derrotar a 67 personas y sobre todo maestros en artes marciales, Muzan pensó que se trataría de un demonio bastante poderoso, por lo que decidió acercarse por sí mismo a investigar lo que pasaba. Cuando Muzan Kibutsuki llegó al lugar, quedó simplemente fascinado, pues el escenario era realmente terrible. La sangre y los restos de todos los luchadores se encontraban dispersos por el lugar, por lo que Muzan pensó que sin lugar a dudas había sido uno de sus demonios. Sin embargo, él notó algo bastante raro, ya que no se habían comido a ninguna de las víctimas, sino que simplemente las habían dejado en ese sitio, lo cual hizo que su curiosidad se incrementara todavía más. Muzan decidió buscar al responsable de estos terribles hechos, por lo que muy pronto dio con el responsable de este terrible ataque, y para su sorpresa, no se trataba de un demonio, sino que era un simple ser humano, un joven con mirada perturbada, el cual caminaba cubierto de sangre. Muzan se atravesó en su camino e intentó hablarle. Sin embargo, Akaza se encontraba bastante furioso, por lo que le dijo que si no se apartaba, lo mataría en ese instante. Y puesto que Muzan no se apartó, Akaza lanzó un ataque. Sin embargo, ante el rey de los demonios, su fuerza era menos que nada, por lo que en un abrir y cerrar de ojos, le atravesó la cabeza. Muzan le preguntó si es que acaso deseaba convertirse en un demonio, para así volverse más y más fuerte, y Akaza aceptó. Es entonces cuando Muzan convirtió a Akaza en uno de sus sirvientes. Desde aquel momento, él comenzó a olvidar todos sus recuerdos, y solamente un apetito voraz y una furia insaciable comenzaron a llenar su corazón. Luego de que Akaza fuera convertido en demonio, Muzan simplemente le dio una orden. Le dijo que fuera por el mundo devorando humanos, y que se haga mucho más fuerte, y en el momento en que él lo necesitara, simplemente lo llamaría. Es de esta manera como Akaza cayó bajo el control mental de Muzan, y comenzó a vagar por el mundo, con el objetivo de devorar a otros seres humanos y fortalecerse. Sin embargo, muy profundo en su corazón, Akaza simplemente deseaba una cosa: convertirse en el ser más poderoso de todos, ya que él odiaba por sobre todas las cosas a los débiles. Se cuenta que este terrible guerrero decidió atacar en primer lugar a una familia de campesinos. En principio él pensaba devorarlos a todos, pero el padre, de una manera valiente, lo enfrentó cara a cara, aunque no pudo hacer absolutamente nada contra el poderoso Akaza, quien le aplastó la cabeza y finalmente lo devoró. Tras esto,
También pretendía acabar con la mujer y con el niño. Sin embargo, aunque estos eran sus planes, simplemente no pudo hacerlo. Él no sabía por qué, pero odiaba profundamente a aquellos que atacaban a las mujeres o a los niños indefensos, ya que él pensaba muy claramente que solamente los más débiles y los más cobardes se atreverían a atacar a simples mujeres y niños indefensos. Desde ese instante, Akasa tomó una decisión y una determinación. A partir de ahora simplemente enfrentaría a rivales que sean muy poderosos. Fue de esta manera como Akasa decidió viajar hacia el oeste de Japón, donde se decía que existía un dojo de guerreros extremadamente fuertes. Una vez que hubo llegado a este sitio, el terrible Akasa desafió a su líder, el guerrero más fuerte y el maestro de ese sitio, quien, pensando que se trataba de un viajero común y corriente, aceptó el desafío, iniciando así su gran batalla. En un abrir y cerrar de ojos, Akasa superó a su adversario y, utilizando sus movimientos sobrehumanos, lo derrotó por completo. Sin embargo, luego de haber alcanzado la victoria, Akasa se acercó lentamente y comenzó a devorarlo. Completamente impactados al ver lo que sucedía, los otros estudiantes del dojo comenzaron a atacarlo de manera desesperada, por lo que Akasa, utilizando sus técnicas de batalla, los derrotó a todos en un instante, devorándolos y consumiéndolos por completo. Se dice que durante muchos años se llevaron a cabo múltiples ataques a dojos y a lugares donde habían guerreros muy fuertes, y conforme lo hacía, Akasa cada vez se hacía más y más poderoso. Se dice que el poder de Akasa llegó a ser tan grande que incluso el mismo Muzan quedó bastante satisfecho, por lo que decidió nombrarlo como una luna creciente, la sexta luna. En algún lugar del Castillo Infinito, Akasa fue presentado ante las lunas crecientes. Entre ellos habían seres extremadamente poderosos, como por ejemplo Hantengu, mientras que una de las lunas de aquellos tiempos se encontraba ausente. Sin embargo, entre todas ellas, la luna superior número 1 era Kokushibo, y cuando Akasa lo vio por primera vez, quedó simplemente impactado, pues se dio cuenta que se trataba de un guerrero formidablemente fuerte. Akasa comenzó a temblar, quizá por el poder de Kokushibo, o quizá simplemente por la emoción, y fue en ese preciso instante en que decidió desafiarlo. Sin embargo, Kokushibo le dijo que él no tenía el derecho a desafiarlo, ya que antes tenía que derrotar a las otras lunas menguantes, por lo que si él quería enfrentarlo, tendría que derrotar a todos los otros. Emocionado por este desafío, Akasa desafió a la siguiente luna creciente, para enfrentarla en batalla singular. Se dice que la batalla entre estos demonios fue realmente formidable, pero Akasa, utilizando sus poderosas técnicas, finalmente logró derrotarlo. Uno tras otro, las lunas crecientes de aquellos tiempos tan antiguos enfrentaron al terrible Akasa, quien, utilizando sus formidables poderes y su técnica de lucha, los derrotó a todos. De esta manera, finalmente, llegó el turno de Hantengu, quien en aquellos tiempos era la segunda luna creciente. Sin embargo, al ver lo que había pasado con los otros demonios, Hantengu quedó completamente asustado, por lo que decidió rendirse en ese instante, aseverando que él era realmente bastante débil, y aunque Muzan sabía que se encontraba fingiendo, decidió pasarlo por alto, para poder comprobar la batalla entre Akasa y Kokushibo. De esta manera, el poderoso Kokushibo, la luna creciente número 1, descendió hacia el suelo sacando su espada. La batalla había comenzado. Kokushibo movió la espada hacia el frente y los ojos de esta comenzaron a mirar a Akasa, percibiendo absolutamente todos sus movimientos. Es entonces cuando Akasa se lanzó al ataque y sus golpes eran realmente poderosos y formidables, los cuales al chocar destruyeron todo el ambiente. El suelo, las paredes y los muros eran completamente devastados por los poderosos impactos de Akasa. Sin embargo, Kokushibo se movía a una velocidad asombrosa, desviando los ataques o simplemente esquivándolos. Es entonces cuando Akasa se dio cuenta que unas lunas se estaban formando en el aire. Eran cortes etéreos, tan finos y tan sutiles que no los había notado. Para cuando se dio cuenta, sus dos brazos estaban volando por el aire. Tercera postura, luna mortal de abandono, exclamó Kokushibo, y un instante después, una ráfaga de cortes chocó contra Akasa. Sus brazos, sus piernas y finalmente su propia cabeza terminaron saliendo volando por los aires, y un instante después el cuerpo destrozado de Akasa chocó contra el muro que se encontraba atrás. «Miserable, te mataré», exclamó Akasa al tiempo que su cuerpo se regeneraba, pues has de saber que la batalla entre demonios no es igual a las batallas que conocemos normalmente, ya que se trata de combates de desgaste, y en la cual solo el demonio que muestre superioridad absoluta será considerado ganador.
De esta manera, Akaza decidió liberar su técnica de sangre, la aguja de la brújula. Los movimientos de Akaza eran realmente formidables, y a una velocidad irreal se lanzó para dar un golpe letal a su oponente. Sin embargo, un instante después y sin saber muy bien lo que había sucedido, Akaza se vio volando por el aire, mientras que miles de cortes lo impactaban, tan rápido que ni siquiera él podía regenerarse. Akaza finalmente cayó derrotado, y Kokushibo lo tomó por la cabeza. Se dice que cuando dos lunas crecientes pelean, el ganador tiene derecho a absorber al derrotado, y por un instante pareció que Kokushibo haría esto. Sin embargo, finalmente decidió perdonarle la vida, diciéndole que sería mucho más útil como un sirviente de Muzan. Así pues, esta sería la gran historia de Akaza, y de cómo es que llegó a convertirse en la segunda luna creciente de aquellos tiempos. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de Kimetsu no Yaiba. Yo soy Kenel y esto es Teorías de Anime.